Feliz año nuevo. Feliz año. Hoy tenemos un grupo más pequeño, pero que bien para conectarnos todos muy bien. Tenemos una excelente presentadora. Así que para empezar les recordamos que tenemos nuestro sitio web, www.padresdeslocados.com, y aquí pueden encontrar la información de nuestras próximas sesiones, historia, que es asociadas, y si quieren ver las sesiones pasadas pueden ir a un link a las sesiones de online y incluso las sesiones de online va a estar en todas las sesiones. Gracias por el servicio que ponen a esta página. Y si aquí en el principio podemos ver, si quieren unirse a nuestro WhatsApp, grupo de WhatsApp y nuestro grupo de recordatorio de texto, pueden escanear el código de QR o seguirnos en vivo. Ahí lo dejamos por un momento para que alguien aún no está en nuestro WhatsApp. Ahí compartimos mucha información. Igual otras agencias también suben sus volantes ahí, cosas así. Y el Easy Check es para recibir los recordatorios de la sesión. Eso los damos a los martes, usualmente antes de la sesión. Si quieren los recordatorios, ahí están. Igual seguimos en Facebook. Tengo una pregunta. ¿Los dos envían la misma información? No, el de WhatsApp es más como de grupo de padres, así que pueden compartir preguntas así. Y el Easy Check solo son recordatorios de la visita. Y bueno, y invito a Janet que va a presentar un video de un evento que tiene. Ok, solo vamos a mostrar el video para la invitación. Saludos cordiales, queridas familias y comunidades and Great Valley Schools de Colorado. Este enero 27 me enorgullece invitarle al primero Leadership Summit, donde sus hijas e hijos estarán recibiendo información acerca de las carreras que pueden escoger en la high school, en lo que se transiciona y se preparan a colegios y universidades. Le invito a que sea parte de la conversación donde usted también recibirá información acerca del proceso de admisión, ayuda financiera y cómo los sacrificios que usted hace son gran parte en este proceso de éxito en la vida. Me enorgullece ser el orador principal, donde estaremos exaltando los sacrificios de nuestras familias y cómo estos nos pueden ayudar a hacer leña al fuego para seguir echándole ganas a la vida. Te espero ver enero 27 en el primero Leadership Summit. Saludos. Okay. También lo tenemos en inglés, vamos a mostrar rápidamente. Saludos cordiales. Saludos cordiales, beautiful community and familias from the same Great Valley Schools in Colorado. I have the very beautiful opportunity to invite you to the Federal Leadership Summit as we get together on January 27th to celebrate the great sacrifices that as families we make to ensure that our children are able to reach new heights. Come and join us as we have conversations about admissions, financial aid, and what is the need to support the higher education journey of your children at home. I look forward to a great conversation as I have the honor and whole opportunity to serve as a keynote speaker will be highlighting the sacrifices of families as well as his strategies for us to continue to dream higher education. I look forward to seeing you having a great conversation about the generational power of higher education. Perdona, ¿puedes usar el micrófono para que te pueda escuchar la persona que está interpretando? Gracias. So you have the flyer on your table. This is for students who are in middle school and high school.
It's a conference, he's gonna be the keynote speaker, él va a ser el orador, que nos estará dando un mensaje a ellos. Es para padres también, son bienvenidos, entonces aquí está el QR code. Al final, la registración es gratis, habrá comida, almuerzo, premios, entonces, si tienen estudiantes, en la preparatoria secundaria, invítenlos, regístrenlos y vayan ustedes. La verdad va a estar bien padre, va a haber música y baile, va a estar buena la noche. It's gonna be good, so register your students. That's it. Yes, it's at the Innovation Center. Yeah, el sábado 27 de enero. Saturday. Saturday, January 27th, 8:30 to 2 p.m. So, thank you. This is for students and parents are both. Yes, my daughter is coming, like, I yeah, so, yeah, and he is great, so you should come and listen to. La verdad, muy bueno. ¿Puedo hacer una foto del flyer? Claro. Muy bien. Y ahora vamos a terminar nuestra reunión. Leslie Abajo, es fundadora de Descubriendo Nudos, Anchijo. Leticia es educadora, familiar, mentora y coach de vida. Ha trabajado para la comunidad hispanohablante del condado de Boulder desde 1997 en diferentes capacidades. Licenciada en Desarrollo Humano y Relaciones Familiares de UCD, University of Colorado Denver, con un certificado de educación infantil del Instituto de Estudios Aplicados en Madrid, España, y certificada de coach de vida por el Instituto de Arte de Madrid. Además del certificado de certificación médica del National Board of Certification for Medical Interpreters, Leticia ha trabajado con organizaciones como el Centro Amistad, Boulder Valley School District, Head Start o Boulder County Public Health desde el año 2001. Como conectora comunitaria, intérprete, médico y educativo y nacida de educación infantil, esta variedad de experiencias ha dado un campo de visión amplia de la comunidad hispanohablante, latina y migrante, posicionándote en un lugar clave para entender las necesidades, deseos y sueños de aquellos con los que trabajan. Gracias a estas experiencias, Leticia es ahora la fundadora y directora ejecutiva de Deshaciendo Nudos, compañía de empresas sin fines de lucro que trabaja con todo tipo de comunicación. Leticia vive con su familia, Alex, Oli, Amara y Jason en Boulder County, y sus pasatiempos tienen que ver con la creatividad y conexiones que seres queridos y su comunidad. Bueno, yo muchas gracias por venir. ¿Cómo se sienten esta noche? Gracias, que hace mucho frío. ¿Cómo se sienten? ¿Ya? ¿Han venido ya a las charlas de PAI alguna vez? Sí. ¿Y qué temas son los que más os gustan? ¿Qué temas son los que menos les gustan? ¿Todos os gustan? Bueno. Que levante la mano la persona que nació en otro país. Que levante la mano la persona que fue criada con unos padres que nacieron en otro país. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que se llama la tercera cultura, que es un concepto
sociológico y educativo que ha sido acuñado por una persona maravillosa que se llama, tengo que ver el nombre, Ruth Van Reyken. Esta señora se crió, vivía con sus padres, eran diplomáticos, entonces eran cuatro niños, los padres, cada uno era de un país diferente y había cuatro continentes en su familia. Y ella empezó, cuando empezó a estudiar, se dio cuenta de que era realmente una experiencia muy diferente a la experiencia que viven las personas que se crían donde nacieron sus padres, ¿no? Para poder entender esto, pues, todos lo tenemos en el corazón, ¿verdad? Todos como que no sabemos, pero ¿qué es la cultura? Pues pasa no sé pasarlo. ¿Cómo se pasa? ¿Puedes pasar? No está ahí con si es que tengo que pasarlas. Okay. Primero vamos a intentar decidir qué es la cultura. Para ustedes, ¿qué es la cultura? Levanten la mano, cuenten. Bueno, o hablen sin más. Bueno, para mí la cultura es la manera como te desenvuelves, o sea, desde tus pensamientos, comes, lo que lees, cómo te relacionas con la gente, la música que escuchas, todo es importante en la cultura. Muy bien. ¿Alguien más? Para mí la cultura es sus valores, tradiciones y familia, también como música, comida, pero también las historias de nuestra familia. French type extension. Would you like to partner? You are welcome to this one. Is my culture is quality the culture. We are to different ways, food, lives, different Para mí la cultura es la comida diferente que comemos, las cosas que tenemos, las cosas que hacemos, todas las cosas para mí que queremos. Pues de acuerdo a, bueno, hay millones de definiciones, ¿verdad? De cultura, como tantas personas hay, tantas culturas, tantas definiciones. Pero aquí tengo una que dice que la cultura es la forma de relacionarse entre sí por un grupo de personas. Y esa forma de relacionarse tiene dos vertientes. Una es la exterior, que es lo que pasa afuera, y esas personas se relacionan así por lo que pasa afuera. Y la otra es la interior, y eso es la manera que tienen las personas de reconocerse. Y como si dijéramos, es el resultado del entorno. No va a ser lo mismo una cultura del norte de Europa, donde hace muchísimo frío, que una cultura del Ecuador. Y eso viene dado por la geografía, ¿verdad? Y por el clima. Entonces, se compone de esas dos cosas y todo esto forma un manto conjunto que envuelve a esa cultura y que se llama valores. Entonces, por ejemplo, en el norte de Europa, si tú vas a comer a casa de alguien, antes de irte de comer de casa de alguien, te van a decir, me tienes que dar $5.33. Y es lo normal. Nadie se ofende. En los países del Mediterráneo, yo soy de España, más bien si vas a casa de alguien, de allí no te vas hasta que no has comido. ¿No? Entonces,
Esas costumbres vienen dadas porque probablemente en el norte de Europa la comida escaseaba mucho debido al clima. Sin embargo, en las zonas del Mediterráneo uno encontraba comida, o en toda la zona de las zonas donde hay un clima más favorable al ser humano. Entonces, no son ni mejores ni peores, son simplemente diferentes costumbres. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño se cría en una cultura, pero sus padres son de otra cultura? Por ejemplo, tenemos la primera, segunda y tercera cultura. En una familia, la primera cultura es la cultura que traen los padres, la casa, las costumbres de la casa, lo que los padres traen de su país, incluso aunque ya sean del mismo país, pero de su grupo cultural, ¿no? La segunda cultura sería el entorno, el país donde vive o el lugar, la ciudad, la escuela, las costumbres, los lugares donde van. Y la tercera cultura es la unión de esos dos, que para cada individuo, para cada chamaquito, va a ser diferente. Porque cada uno inconscientemente va a ir tendiendo a elegir ciertos aspectos diferentes de cada cultura. Eso es lo más natural. De ustedes, por ejemplo, ¿quién ha sentido que ha habido una contradicción en lo que le decían en la casa y lo que le decían en la escuela cuando eran niños? Así, se separan, no sé cómo hacerlo. No sé. ¿Nadie? ¿Todo el mundo ha tenido, no ha habido discrepancia en lo que le decían en casa y lo que ocurría en la vida? ¿No? ¿Nadie? Sí, bien, cuéntenme, háblenme. Denme un ejemplo, háblenme fuerte. Un ejemplo de algo diferente, tanto de su infancia o de la, ustedes ahora como padres. Por ejemplo, en mi caso, no nos dejaban quedar en casas ajenas, que era muy normal, que hacer el sleepover, y mi papá, no, como quieres, que se te ocurra, no era algo, pero totalmente nada, era otra cultura. Ya les quitó la idea. ¿Alguien más? Would anyone, any of you like to share something that is different from your home, that it is from the society where you're living, that is different in your culture or your culture? Yo les voy a dar un ejemplo. Cuando Oli, que tenía hoy 21 años, estaba en la escuela chiquitita y dijeron que era pijama de él, dije yo, tengo que estar muerta para que mi hija vaya al colegio en pijama. Entonces yo la llevé al colegio, a la escuela, allí en el cuarto de baño me puse en pijama y luego me la fui a recoger igual. Y todo el mundo, o sea, mi hija fue a un colegio, mis hijas fueron a un colegio bilingüe, entonces la mitad de los padres eran latinos, y nadie me miró raro, porque debían pensar, mira, esto todavía no se acostumbra, ya se acostumbra. Luego me fui acostumbrando y llegó el momento en el que era día de pijama y yo les hacía a mis hijas que se pusieran un pijama limpio. No van a ir a la escuela con el pijama, con el que han dormido toda la noche. Bueno, pues hasta el día de hoy es que no entiendo, ¿por qué no entiendo? No entiendo, vamos a ser madres. Y eso es una tontería, en realidad no afecta a nuestra relación, no afecta a... Ahora nos reímos de ello, pero en el momento yo estaba angustiada. Una cosa un poquito más fuerte que me pasó. Cuando mis hijas empezaron a ir a la escuela, todo el mundo me pedía que fuera voluntaria, porque yo estaba en casa. Yo no estaba en casa, yo era intérprete, ¿cómo se dice? Freelance, ¿no? Libre por mi cuenta. Y yo pensaba, ¿para qué ir a la escuela? Es que necesitamos una madre que enseñe a los cursos parroquiales matemáticas. Bueno, si necesitas eso, no me llames a mí. Y no tengo ni idea de matemáticas. Y a mí me parecía mal que me pidieran que fuera de voluntaria. Y lo que no me explicaron es que estas reglas de la sociedad que no están escritas, si tú tienes tiempo libre y no vas de voluntario a la escuela de tus hijos,
la gente te juzga. O eso sentí yo, a lo mejor ya ha cambiado la cosa. Me encanta ir de voluntaria a banda zoológico, yo voy de voluntaria. Pero si tengo que enseñar matemáticas, tienen que contratar a un maestro de matemáticas. Que si no, el gobierno se cree que las escuelas cuestan muy poco dinero. No, vamos a ponerle a la gente que sabe hacer ese trabajo. Yo hago sándwiches para la gente, o lo que sea. Y eso fue también como otro choque cultural. Y a la hora de criar a mis hijas, en el momento ellas no se daban cuenta, pero luego decían, no, sí, pero la madre Clarita también usa esto, o bien, y yo pensaba que no da la madre Clarita. Pero era así, ellas habían falta presencia en la escuela mía, para cuando me di cuenta ya no querían, cuando ya estaban en el supongo. Entonces son pequeñas diferencias que uno parece que no hacen nada, pero sí hacen. La siguiente. Voy a hacer la presentación en español y luego la voy a hacer en inglés, ¿ok? Voy a ir hablando los dos idiomas. So I'm going to be doing both languages. Okay, you guys, you all need to be a little patient with me, all of you. I'm going to be saying Spanish and then English, ¿ok? Muy bien. Bueno, everybody, whoever is bilingual, if I miss out on anything, just let me know, because I had to go, and then I forget, and I go in the other language, the other direction. Si me olvido de algo o lo que sea, por favor me avisen. Bueno, vamos a hablar. El hecho de criarnos en una familia multicultural tiene múltiples ventajas, muchísimas. ¿Quién puede pensar una de ellas? Bueno, ahí están todas. Yo creo que lo había puesto así como para que no. Bueno, so there are multiple advantages to being raised in a family that is multicultural. Some of them are here. La primera sería, por ejemplo, la capacidad de relacionarse. Los niños que están involucrados en otras culturas aprenden otras formas de ver la vida y de hacer las cosas. Aprenden que en casa de, no sé, de esta persona me quito los zapatos, eso es su cultura. En casa de esta otra persona saludo a la mamá así. Y en casa de esta otra persona solo podemos estar en el jardín, por ejemplo. Y aprenden a relacionarse con personas diferentes, ¿no? Y eso es una ventaja muy grande. So one of the advantages is that kids learn to have different relationships with different people, because they learn that when you go to this friend's house, maybe I need to take off my shoes because they're costed. When I go to this other person's house, maybe I need to bow, right? When I go to this other person's house, I can only play their yard. I can't go inside unless I'm asked. And so kids learn to gaze and look at it, see that different people do things different way. Esta capacidad de verlo todo les da una sensación, les da una facilidad de adaptación. Cuando uno vive una vida muy rígida, a la hora de salir al mundo, si las cosas no son como yo quiero, me da un ataque de histeria o me enfado o desarrollo un trastorno obsesivo compulsivo o me vuelvo maniática, esa soy yo, la maniática. So this ability to be hanging out with different people gives you this, it makes you, it's easier for you to get adapted to different environments. When you live in a very rigid environment, it's very hard, and then later in life you're going to be able to adapt to new situations. You just don't have the muscle for it. Otra de las cosas es el aprendizaje de ideas nuevas que están fuera de la caja. Eso es una expresión muy inglesa, muy del inglés, ¿no? Es decir, aquí he puesto el arroz. Siempre que hablo de este tema, pienso en mi padre, que él era el mayor fan del mundo de la paella. Y mi padre pensaba que todos los demás que comían arroz y no lo comían en paella no tenían ni idea de cómo se come el arroz. Y en muchas conversaciones yo le decía, bueno, habrá gente que le guste el arroz de otra manera y el arroz sigue siendo el mismo y cada uno tiene su gusto. No era, mi padre hubiera cumplido 100 años el año pasado, o sea que es que estaba hablando yo. Pero es una idea muy interesante de entender que con los mismos ingredientes se pueden hacer muchas cosas diferentes, no solo lo que hace mi familia.
So every time that I talk about this topic, I think of my dad. I'm from Spain, and my dad was very, very loved paella, which is a very typical dish from Spain. And he was in this idea that anyone who ate rice, didn't eat it as a paella, didn't know how to eat rice. And we had so many conversations about this because, you know, that rice is rice, and each culture eats it differently, and each person likes it differently, and you're not right or wrong, you're new. And so when you learn that with the same ingredients, life ingredients, you can get different products, that is a huge asset. That helps you learn and think outside the box. Luego también, estos puntos de conexiones de culturas ayudan a que desarrollemos la empatía. Es decir, la empatía generalmente nosotros la solemos desarrollar hacia alguien con quien tenemos una conexión, ya sea una conexión emocional porque es un familiar, ya sea una conexión intelectual porque es un compañero de trabajo, o quizás una conexión cultural. Cuando conocemos otras culturas o vivimos en otros lugares, vemos que sí hay muchas cosas diferentes, pero también hay muchos puntos de conexión. Y eso es una entrada a esa cultura. Es una entrada a que a ti se te abra la mente y te des cuenta que lo tuyo no es tuyo, no es mejor ni peor. So, connection points amongst cultures is very, it helps humans develop empathy. So empathy usually happens, especially when you have a point of connection with another person. Maybe that person is from your family and you have an emotional connection, or maybe you have an intellectual connection with some person from work, or perhaps they're from your culture, you can understand their point of view. But when you start looking at other cultures and you live in a different culture, at first you're only going to see the differences, but then you start seeing the points that are important for humans, and they're all the same in every culture, and that helps us as humans develop that empathy towards to create a more open mind and a more open heart. Me salté la vista de pájaro aquí. La vista de pájaro realmente es una manera, es una expresión que viene a decir que uno puede observar lo que está ocurriendo sin implicarse. Es una forma de decir que es lo que yo, en mi presentación yo digo que tengo una visión bastante global de la comunidad latina de Boulder County, porque llevo tantos años trabajando con ella y además en tantas posiciones diferentes, que tengo tantos puntos de conexión que entiendo muchos aspectos que otras personas no, simplemente porque he estado ahí. Y eso me da pues más herramientas para ser una buena profesional, más herramientas para ser una buena persona, más herramientas para ser una educadora y obviamente más herramientas para ser buena madre, que es lo más importante. So, ¿cómo se diría vista de pájaro? Bird's eye? So bird's eye view is an expression that comes to explain that we can see what's going on without feeling emotionally implicated, no. Involved. Because is what I was saying at the beginning, I've been working for the company since 1997, and I've had many, many different jobs and positions, and that gives me a very good view of the Spanish-speaking community because I've seen them from very, very different angles. And so that helps me to be a better person, to be a better educator, to be a better community member, and to be a better mom. Just because I have more information, I can understand things from different points of view. And finally, I decided to decidí poner el desarrollo de la madurez en la parte de ventajas, pero tengo que decir que esto tiene una desventaja también. Vamos a hablar de la ventaja primero y después de la desventaja. Cuando un niño se cría en una cultura que es de fuera del país donde está viviendo, empieza a darse cuenta que, ¿cómo lo puedo decir? Todavía no pongo todos a llorar. Que lo que decimos y lo que hacemos puede tener un impacto en nuestra vida más grande que en las personas que viven ahí. Para bien o para mal. Y puede desarrollar esa madurez
un poquito antes que los demás niños, porque no tienen los mismos privilegios, desgraciadamente. Ahora quiero hablar de la parte que no es buena tanto. Cuando hablamos de que un niño es muy maduro para su edad, realmente estamos viendo una respuesta a eventos traumáticos. No queremos que los niños de 7 años se comporten con niños de 10, que los niños de 10 se comporten con niños de 15, que los niños de 15 se vayan a trabajar y paguen la hipoteca. Queremos que cada niño se comporte de la edad que tiene, porque eso significa que vive en un lugar seguro donde puede ser niño. No tienen que ser los salvadores de nadie. No siempre la madurez de una persona está asociada al trauma, pero a veces sí, y hay que tenerlo en cuenta. Y he dicho mucho y tengo que decirlo en inglés y se me olvida aquí, voy a saber si me están prestando atención. So I'm going to say everything I said. So I'm talking about being mature, development of your maturity as a person. And I decided to put this in the advantages page because it has the positive and the not so positive sides. So when a person needs to develop their maturity faster, it may give you more advantages in some ways, and it can help you, help your family and all that. But it also can be a response to trauma. When you have a child that at age 5 behaves like a 10-year-old, it's a child that is taking on responsibilities that don't belong to them. So that's not what we want. I mean, for survival, yes, but not for life, right? We want a kid that at 5 can be 5, at 10 can be 10, and at 15 can be 15, because that implies that the environment is safe. So that's why I debated a lot whether to put this here on the next slide. Questions, preguntas. Señorita. Pero y cuando son mayores y se portan como menores, es lo mismo también porque hay un trauma. Por ejemplo, dame un poco más. So the question is, what about when they're older than like younger kids? And I said, can you tell me more about it? Like, cuando sabes que tienen una edad donde ya deben portarse como la edad que tienen, entonces, y lo ven que se portan diferente, como si fueran más jóvenes. Pero, por ejemplo, ¿de qué edad me estás hablando? Digamos que de 20 y se porta, o sea, de 15 o 18. Bueno, no de 15, sí, ¿verdad? Como que Una transformación. So the question is, what happens if the child maybe has 20 and now they're behaving like a 15-year-old? Is it the same? Is it because of trauma? Yo creo que eso es una pregunta bien grande y habría que ver a esa persona yo no soy psicóloga, soy educadora familiar, pero habría que entender su contexto y habría que entender que si no tiene ningún problema fisiológico o psicológico o psiquiátrico, eso en casos extremos. Y también habría que ver si cuál es el beneficio de sacar de ese comportamiento. So what I said is, I'm not a psychologist, and so we have to see that person in their whole life, right? What is it, how that person was raised and how life goes today. And obviously to figure out if this person doesn't have any medical problems or emotional or psychological problems, diagnosis or anything. And if so, maybe what is this person getting out of that behavior? Because we only do what works for us. Solo hacemos lo que funciona, aunque parezca que no. ¿Verdad? Entonces, no te puedo contestar. Y luego tenemos las desventajas. La mayor desventaja en mi opinión es el desarraigo. El desarraigo es cuando esa expresión de no soy de aquí, soy de allá, Julio Iglesias. La India María. ¿Cómo? La India María. La India María. Esta expresión como que suena como muy romántica y bonita. Y sí, tiene sus cosas buenas, pero tiene sus cosas difíciles. El ser humano necesita arraigo, necesita pertenecer. Es una de las necesidades intrínsecas de la humanidad o del humano, sentirse que pertenece a un grupo, no matter what. So the main disadvantage is feeling unrooted. Would that be the word? Helping people
sí, ¿verdad? Desarrollo, sentirse como unrooted, like, if there is a song in Spanish that says, I'm not from here, I'm not from there. And it sounds like really romantic and really nice, but it can have several problems because humans have the need to belong. It's a need, just like eating or sleeping. It's a human need to belong to a group. And so when you are transplanted from one place to another, it takes a while for you to feel like you belong. Then tenemos la inestabilidad social. Así como decíamos que hay un hijo va a aprender que sayonara, arrivederci, buenos días. También puede sentirse como que voy con esas personas y yo no hago lo mismo, no soy lo mismo, no sé cómo relacionarme, voy con estas otras personas y tampoco sé cómo relacionarme. Y hay una ventana de aprendizaje importante, especialmente entre, yo diría, de los 2 a los 10 años, 8 años, en los que es muy importante que los niños aprendan a relacionarse, que aprendan a pelearse bien, que aprendan a pedir perdón, a que les pidan perdón, a jugar. Todo eso tiene que ocurrir en un lugar seguro. Y a veces cuando uno es de otra cultura, como en tu casa es diferente que en la escuela, vamos a ponerlo así, pues no sabes o te regañan por una cosa que no pasa nada, o al revés. So the other thing is the social instability. Just like we were saying that sometimes we have kids that can go to, I'm going to this different home and so I don't know how you do it. Then I'm going to this other home and I'm, speaking Italian or whatever. There's also going to be the opposite. I can go with this group of people and I don't know how to relate to them because their invisible rules are not obvious to me. Because what is done in my house is so different than what is done at school. And maybe what's done at home is not even accepted at school. Or the other way around. What is done at school, at home is frowned upon. And then tenemos también la inestabilidad cultural. Y esto ocurre más en las personas que andan de allá para acá, como doña Rogelia, 3 años aquí, 2 años allá, y ahora me voy a África, y ahora eso ocurre más porque no terminas de empaparte de esa cultura y que se vuelva una segunda naturaleza, second nature, ¿no? Que se vuelva algo intrínseco tuyo, ¿no? So this cultural instability would be more for those families who travel over, that spend maybe 2 years here, 3 years there, and it has more to do with not having enough time to make that culture second nature, because it takes more time than we think. And then hay una de las charlas que estuve escuchando para prepararme, hablando con este chico, de un sentimiento de inquietud constante. Y es siempre tener la oreja alerta por si acaso metes la pata. Porque no sabes cómo se va a tomar. Porque hay algo que te falta y no sabes lo que es. Porque aquí ha habido pasado, todo el mundo se ha reído y tú te has reído también, porque todo el mundo se reía, pero en realidad no te has centrado en la broma. I was hearing, listening to some TED talks to be able to prepare for this talk, and there is like a feeling of restlessness that can what? Thank you. Can last for your whole life. For many persons, maybe because you are not really understanding those hidden cues that other people understand. Or there's a joke that you like with everybody, but you really don't understand. You are always wondering, I'm going to stop if I'm going to do something wrong and nobody's going to tell me. And so there's that little underlying anxiety that it can build up with time and create that sense of instability. Y por último, la sensación de no pertenencia, que para mí es muy grave, con permiso. No pertenecer es el mayor castigo que se le puede dar a un ser humano. De hecho, hasta hace muy poco,
ha sido el castigo capital de una sociedad, expulsar a esa persona de esa sociedad antes que matarla. Hasta hace 2 o 3 siglos por ahí. To not be wrong is the worst punishment that a person can receive. In fact, for until very young, it was a capital punishment to send a person away from your community and have them live on their own, like talk to them. De hecho, por ejemplo, en culturas como la cultura mormona aquí en Estados Unidos, si una persona decide que ya no quiere ser mormón, toda la comunidad, incluyendo los padres, los hermanos, los primos, los tíos, los hijos, toda la comunidad deja de hablar de esa persona y de mirarla, y se comportan como si esa persona no existiera. Entonces, tú puedes estar aquí haciendo así, entonces yo voy a pasar por aquí como si no estuvieras. Eso ahora se ha actualizado, pero sigue habiendo muchas barreras para que esa persona esté expulsada de la sociedad. Soy de Mormon culture. Voy a hacer un inglés. Los judíos ortodoxos también hacen eso en la actualidad, le dan la espalda completamente. Sí, literalmente, sí. Voy a decirlo, si me olvido, lo recuerdo, ¿vale? So, in the Mormon culture here in the United States, when a person decides that they no longer want to belong to their religion, they decide that this person doesn't exist anymore. So they stop talking to them. Even parents, siblings, children, anybody. This has become not as terrible. Now it's not as harsh as it was. But it's been like that for hundreds of years. And so and even they don't really look at it. And so what Silvana was saying is that it also happens in the Jewish Orthodox culture. That when you decide to abandon that religion, they just give you their back, literally give you their back. Esto ha pasado en todas las culturas, es lo peor que te puede pasar, es peor que ir a la cárcel, es peor que te maten, es peor que te maten, es peor que tengas que estar trabajando gratis toda tu vida, la esclavitud es peor, porque no existir a los ojos de los demás es lo que te desconecta totalmente del resto de la humanidad, y somos seres gregarios, nosotros dependemos los unos de los otros. So that's the worst that can happen, worse than going to jail, worse than killing you, or anything, because we are a collective species. Without each other, we don't survive. Okay. ¿Puedes pasar por fin? Preguntas. No, para atrás. Questions? ¿Preguntas? ¿No? ¿Hablo muy claro? ¿Me va a ser bien? No, bueno, un comentario. Dale. Que emocionalmente, ¿cómo pega? Espérate, para que te oigas. Sí. Para que me oigan todos. No digo que emocionalmente, ¿cómo pega todo eso? Porque, bueno, nosotros que llegamos ámbitos también aquí, pues sentimos todas esas cosas. El desarraigo, el estabilidad social, ¿no? Que a veces mantenemos el chiste del otro y, como dicen, nos reímos para no parecer tontos. Pero luego no entendemos. Y te llega al corazón. Te llega al corazón. Y también esa sensación, o sea, de no pertenecer. Estás en el lugar, pero no entiendes el idioma o luego la comida. O sea, tantas cosas, ¿no? Que en lo que estamos, en lo que vamos adentrando, entonces para un niño, pues peor, porque como dices, en la casa se vive una cosa y en la escuela se vive otra. Y los valores, los pensamientos, todo eso. Entonces es un choque bien fuerte. Sí, a ver si me acuerdo de lo que dicho, ¿vale? Sí. No recuerdo. So just to repeat what she was saying is that this really hits you hard because we live it every day. We live the rooted, the lack of social stability, the pretend that you're laughing at a joke that you didn't understand, and all of that makes you feel is like a cultural shock. It's hard. So it's hard for us. Imagine for our kids, it can be confusing because one thing is the home, another thing is the outside. And of course, we also, and this is part of our is on the buffers, but of course, we also buy and we go and we learn.
but maybe we can try to do it in a more productive, or not productive in the sense of the capitalism productivity, but in the sense of emotionally productive. Entonces, por supuesto, todos nosotros hemos vivido estas situaciones y estamos bien, ¿verdad? Y emocionalmente y todo tendremos nuestros días, pero quizás para nuestros hijos podemos intentar hacerlo de una manera un poquito más productiva emocionalmente, de una forma un poco más informal, ¿no? Ahora sí. Bueno, ¿cómo podemos potenciar esas ventajas de las que hablábamos? Porque claro, todo lo bueno, de lo bueno, había un personaje que decía de lo bueno poquito, pero estoy de acuerdo. De lo bueno, mucho. So there's the saying, it's going to say, from the good stuff, just a little bit, but I don't agree. From the good stuff, you got to get a lot of it. So how can we how can we take advantage of those advantages? No, I can't use that perfect. How to make those advantages stronger, right? Por ejemplo, uno de los casos más importantes es que la familia tenga valores que sean claros y que sean justos. Que los niños participen de eso, que nos den sus opiniones, que los niños entiendan por qué nosotros pensamos así, no solamente porque mi mamá me lo dijo, pero también para qué, el por qué y el para qué. Son dos preguntas muy importantes y muy diferentes. So the first thing is to have clear and just values in the family. Not just to, if the child can participate of those, they can ask you, they can talk about you, they can talk about it with you. And so you can tell them, this is what we do in our home, this is what we believe. And not just because that's what my mom told me when I was a kid, so I gotta tell you, but also why I feel this way, why this is our value, and what for, what am I going to apply it towards? So those are two very important questions for life. Why and what for? They're kind of similar, instead they're very similar, and in English, they are very different. One is the past, and the other one is the future. Entonces, el por qué es el pasado y el para qué es el futuro. Yo no voy a hacer lo mismo que hizo mi madre, simplemente porque mi madre lo hacía. Porque no vivo en el contexto que vive mi madre, no soy la generación de la que es mi madre, no tengo los privilegios y recursos que tenía mi madre, tengo otros privilegios y recursos que mi madre no tuvo, vivo una vida diferente. Yo soy capaz de elegir de lo que mi madre, mi padre y mi familia me enseñaron, lo que quiero implementar y lo que quiero no implementar. So I'm not going to just do whatever my mom did, because I am a different person. I live in a different context, a different generation. She has some privileges that I don't have, and I have some privileges that she doesn't have. So I'm not just going to repeat what my mom said and did, because it doesn't apply to my life. It just doesn't work like that. Now, I am smart, so I want to decide from what I learned from my mom, what is it that I'm going to do, and what is it that doesn't work anymore? Because that's how humanity advances, right? Lo segundo es tener una comunicación sincera y fluida. Yo no me canso nunca de decir que los secretos se convierten en un cáncer para la familia. Los secretos no son buenos. No hace falta que al niño de 8 años le contemos que el tío no sé quién lo asesinó no sé cuándo, porque le hizo tal. No hace falta contar tantas cosas, pero cuando te preguntan, hay que decir la verdad. Plan, ya, y tal cual es, al nivel intelectual del niño, a nivel de la edad. So, communication, to be sincere and fluid. Secrets are what become like a tumor in your family later on.
I'm not talking about telling your child at age 8, oh, by the way, your uncle killed somebody because they stole a car from the other person, and then you don't need to give that many details. But when a child asks a question, you need to be clear and sincere to the child, of course, you're going to, and make sure that you understand the question, that you're not, that they're asking, that you understand what they're asking. Y también hay que entender lo que están preguntando, que a veces nos adelantamos. Sí. Pero la comunicación es el bálsamo que todo lo cura, ¿no? Para todos, para las relaciones humanas. Health communication is a law that heals every human relationship. Without that, we cannot advance. Sin buena comunicación no podemos avanzar. Eso es el logo de mi organización. Something like a logo for me, un slogan. Para conocer las ventajas es muy bueno intercambiar actividades culturales o experiencias culturales. Pues ha venido a vivir 2 años con su papá, su mamá, trabaja en la universidad y viene de profesora junto y lo voy a meter en mi casa, yo soy mexicano, el niño es chino, vamos a ir a su casa, vamos a aprender de su cultura, ellos van a aprender de la nuestra. Ese intercambio potencia todo lo que hemos hablado antes. So the cultural exchange is really good. You can mix it with other cultures, and you can invite them over to your place, and they can, and if they like it, they can invite you to their place. And so you can experience other cultures just to learn about it. Es muy importante practicar la observación, observar. En esta casa hacen las cosas así. Yo voy a ver por qué. O sea, voy a observar, ¿por qué lo hacen de esa manera? ¿Por qué esa curiosidad, ¿no? Esa observación que sin tener que tener un juicio de valor. Eso les va a enseñar también a los niños a aprender del mundo sin tener que implicarse tanto, solamente con la observación, es la primera parte de aprendizaje. So observation is very important. And when you are with someone else or another culture, is that you observe what they do and can be curious. Why do they do things this way? Why not, learn from that? Observation is the first form of certification. Is observing and then copying, right? So let your child observe, and they can come and tell you, oh, my friend does eats her sandwich this way, and my other friend has this little square box, the pencil box or whatever, and this other friend brings, them. So observation is really very important. Y fomentar esa curiosidad. Oye, ¿qué tal fue en casa de tu amigo hoy? Bien, ¿qué hicieron? Tal, cual, wow, bueno, no me digas, de verdad, ¿por qué? Sentirse esa curiosidad por los niños, por lo que sus niños están aprendiendo. Y sobre todo, y más importante, huir de los estereotipos. Ni todos los españoles bailamos flamenco. Uy, perdón, tengo que decirlo de fomentar la curiosidad. I forgot. So also make sure that you encourage your child to be curious. What did you do? Where did you go? Oh, why did you do it that way? Tell me more about it. Just that conversation going, so they can also then become curious themselves. And then is luego, uno de los estereotipos quiere decir que no vamos a asumir que yo porque soy española se baila flamenco. Y que en Colorado todo el mundo va a caballo. ¿Verdad? So it's good to just try to avoid the stereotypes, because just because I'm from Spain, I don't have to know how to dance flamenco. Or because when you get Colorado, people don't go to school by force. That's a stereotype of Colorado. This is the people de Colorado, los Estados Unidos y del mundo. ¿Por qué hay que huir de los estereotipos? ¿Quién me puede decir una razón por la que los estereotipos hay que huir de ellos? Venga, ustedes pueden. Do you know why we should avoid stereotypes? Or believe in the stereotype?
Bueno, yo creo que no hay que creer en los estereotipos porque la vida no es ni blanca ni negra, sino hay colores y así es la vida. Entonces, como dijiste, tú, no todos los españoles bailan flamenco ni les gusta el flamenco. Y así en todo. Qué malos españoles. O los mexicanos les gusta el mariachi, ¿no? O sea, no podemos generalizar. Cada persona somos individuos, pensamos diferente, nos gustan cosas diferentes, entonces por eso no podemos generalizar. Y los niños pues igual, todos los niños. Espera, voy a hacer inglés, ¿vale? So we don't want to lean on stereotypes because each person is an individual. And even though we belong to a culture, doesn't mean that we do everything the same as the culture. Yeah? And there's not just black and white. There's a whole spectrum of colors. Yo pienso que es una manera de evitar conflictos, problemas. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, yo soy dominicana y casi que el ejemplo que dijiste tú del español, ¿verdad? Y nosotros los dominicanos nos gusta bailar, quizá hay algunos que no, entonces quizá, no sé, no todos, sí, no todos, sí, sí. So another was to try to avoid conflict, because not everybody likes to do the same thing, depending on their country. Lo que yo pienso es que si pensamos que todos los mexicanos comen tortillas, todos los españoles bailan flamenco, los peruanos arroz chaufa, que todos hacemos lo mismo, el día que nos digan, bueno, voy a decir algo que va a sonar muy racista, pero es no point. Todos los latinos son unos violadores, como dijo quien ya sabe quién. Eso es un estereotipo también. Entonces, tenemos la mente acostumbrada a creer los estereotipos, los buenos, los negros bailan muy bien, saben jugar al baloncesto, los dominicanos pueden hacer las que no ven, los cubanos, no sé. Si nos creemos esos estereotipos, que en teoría son positivos, nos vamos a creer los estereotipos negativos. So what I was trying to say is that when we let ourselves be guided by stereotypes, there's a lot of good stereotypes, like stereotypes flamenco, and Dominicans are great dancers, Black people can play basketball, but there's also a lot of negative stereotypes, like Mexicans, the greatest, like that famous person said. If we let our mind, our brain, be guided by the stereotype, whether they are positive or negative, we are letting ourselves be guided by the negatives too. And we need to think critically. We need to be critical thinkers. Because not everybody, each person is their own. Tenemos que aprender a pensar de forma crítica, porque cada uno somos diferentes. Pienso también que huir de los estereotipos es bueno porque los estereotipos nos dividen. They actually people out, you know, no pensamos con la mente abierta, quizás mexicanos son esto, o this kind of person back. Entonces, los estereotipos no son buenos, no es bueno porque como le digo a una persona, porque nos dividen, nosotros nos alejamos y en vez de vencer el estereotipo, juzgamos a la persona en lo que ya. I was just saying that avoiding stereotypes is good because stereotypes divide us. We're putting a label on a person instead of wanting to think with an open mind and get to know the person, like that we just stay away from them because we already believe the stereotype. I just want to add, like, even positive stereotypes, like that's still, like, if we say all Latinos are good dancers, or all Latinos know how to, that's a positive stereotype. But then putting far Latino that doesn't know how to dance, or doesn't know how to cook, or doesn't, for someone that isn't an athlete, that's still, if you're gonna, sí, nos ponen en la categoría, o todos los Latinos saben bailar, todos los Latinos saben cocinar, todos, no sé,
esos 13 grupos deportivos, y si no eres, si eres parte del miembro de ese grupo y no eres de esa sexualidad o actividad, eso te afecta también, ¿verdad? Sí, porque a mí no, yo no sé bailar flamenco. No sé flamenco. So who knows the concept of otherness, la otredad? It's just what it sounds, the other, el otro. Es lo que ellas van intentando explicar. Cuando nosotros nos guiamos por los estereotipos, entonces creamos una barrera mental en la que estoy yo y el otro. Y todos dependemos de todos, no quiero decir que somos codependientes, o sea, somos parte de una comunidad en la que todos nos apoyamos en todos. So the otherness is to feel it's a mental barrier in which you feel like you are yourself, the rest are other. They're not part of you. And that's an illusion because we all depend on each other as a community. Y por último, ¿cómo vamos a minimizar, lo que hemos usado palabra, es las desventajas? Una manera de minimizar las desventajas para que las personas no se sientan desarraigadas es seguir las tradiciones, los rituales y las rutinas de tu familia, que pueden o no venir de tus padres, o pueden ser parte de tus padres, parte de la sociedad, parte de cosas inventadas, pero eso es como un anclaje para la familia. So one way that you can minimize the disadvantages is to make sure that you follow traditions, rituals, and routines as a family. And they can be from your ancestors, from your parents, and your culture, but they can also be new ones from the new society where you're living, or they can be special to your family. Maybe something that only your family does. Nosotros el 1 de enero siempre vamos a Union Station a jugar a un juego que no sabemos cómo se llama, de la arena. Tienen un juego y nos tomamos una cerveza o un café y jugamos a café, todos nos tenemos. Every year on January 1st, we go to Union Station, remember, my family? And we play there's a game there that's like a long table with sand. I don't know what the name of that. Yeah, shuffleboard. And we play, and depending on the time of the day, with beer or a coffee or something, and we hang out. And maybe it's a number or two, but we do it every 1st of January. And if we don't do it, it's like, what happened? January 2nd, we can't do it anymore. Yeah, we can. Doesn't feel the same, but we can. Si la bloquea un día, digo, ¿qué ha pasado? A ver, ya no voy a perder. Ya no es lo mismo, pues es verdad, lo mismo. No tengo que olvidar que no es igual. Es importante compartir la historia familiar. ¿De dónde soy yo? ¿Cómo era mi infancia? ¿Por qué yo he pedido a mis hijos que hagan ciertas cosas? ¿Por qué? ¿Qué es cómo me trataban mis padres? ¿Qué aprendí yo en la escuela? ¿Cómo era mi día? Mis padres, ¿en qué se dedicaban? Mis abuelos. En el pueblo a mi abuelo le llamaban no sé qué, y tengo un primo que tal. Hablar con la familia. Very much to talk about your family and your family history. How was my childhood? How was my school? What did I do? What were my parents' jobs? What did they do? How did they, what were my grandparents? You know, who were they well known in the community? Whatever it is that your family, we all have a history. It's important for our kids to understand it and know it. Recuerdos y memorias. Igual que hay que mantener los del pasado, hay que crear los nuevos. Hay que hacer cosas juntos. Diversión, no solo tarea y lágrimas porque el niño no se quiere lavar los dientes. Hay que ponerse a jugar a las cartas y a lo mejor con frijoles, ¿no? A ver quién gana más frijoles. Hay que hacer cosas juntos divertidas, hay que reír y crear recuerdos que cuando esos niños sean mayores digan, es que mis papás queriendo lo pasábamos así. En mi casa, por ejemplo, siempre se ponía un plato de más, pero no sabemos quién iba a aparecer. Siempre aparecemos a uno con la misma. Entonces mi madre siempre ponía ya un plato de más, porque así era.
Y lo que hacíamos nosotros, esa persona que venía hacía, si era el día domingo que tocaba jugar a las cartas, toda persona jugaba a las cartas igual. So, just as important to remember your family memories is to make new memories with your family. To play games, to laugh, to have fun, to enjoy your each other's company, to make sure that you maybe have people invite over and just do what you do. Have fun, because when those kids grow up, their neighborhoods are gonna be so wonderful. And that is gonna give them a sense of image. Y de nuevo la cuestión de pasar, que habíamos hablado antes, y observar y entender todo eso. Y compartir nuestra cultura con la comunidad. Como habíamos dicho, ¿verdad? Es muy para que no nos pongan en una cajita, en un estereotipo. And lastly, the bird size that we talked before, or I have talked before, because we went almost ago. And then also share our culture with the community. So we are not other from them. So they don't put us in stereotype, right? They don't look at us and think that we're going to do something just because we look the same. ¿Preguntas o comentarios? Voy a tratar de decir esto en español, yo no puedo hablar, pero creo que sí está ahí. El primer idioma, no es español, y la So, para mí, compartir la historia es uno de los más importantes. Yo trabajé para la Comisión para los Derechos Migrantes por 10 años. Y en el trabajo de comunidad siempre hicimos mucho trabajo en tratando de educar a los jóvenes en cómo compartir su historia personal. Y la meta era cambiar la educación, pasarle pro inmigrantes. Y era muy triste que muchos de los jóvenes no sabían la historia de sus papás, o no sabían las historias de ellos mismos, cómo llegaron a este país. Porque los papás, ya cuando llegaron a vivir a este país, era algo que tenían like shame, vergüenza. Y es algo que no pudimos hablar de eso, no pudimos hablar sobre nuestro estatus legal. Entonces, eso pienso que causó mucho daño de los jóvenes, porque en el momento que empezamos a hablar sobre inmigración, como, like, you literally feel like a physical, yeah. Y entonces, yo también no sabía la historia de mi papá, ni cómo cruzaba. Sabía que, sí cruzó y no tenía papeles, pero nunca la historia de cómo casi falleció entrando a la universidad de este país. Y pienso que si compartimos estas historias de resiliencia, de instituciones, eso ayuda a poner, entre los jóvenes y entre nuestros hijos, como un orgullo, ya, ¿cómo? Autoestima, de la lucha que los padres hicieron para estar en este país. Y con esto yo digo que es muy importante que empezamos a hablar sobre estas historias y compartirlos con los jóvenes, porque les falta eso, y pienso en esta generación, donde la gente que no sabe exactamente cómo sufrieron, cómo era de estar en este país y la historia de los chilenos. Yeah, I'll try. I just think that one of the most important things was here sharing our family history, because I did a lot of work for the Colorado Human Rights Coalition, and we spent a lot of time going to young people, sharing how to help them share their stories, their personal stories. And a lot of them didn't know where they came from, a lot of them didn't know where their parents came from, didn't understand their struggles. And, when you bring it up, it felt like a sense of shame. And I feel like that was really sad, because it's the missed opportunity to be able to show resilience
And when people know their story, they can understand a sense of pride and a sense of belonging, or just being able to understand the struggle of our parents. So I just think that sharing our stories, hearing our stories from our grandparents, sharing that and passing that on to younger generations is really important. Gracias por interpretar. So, because we only have like a couple minutes, I had a few questions for the audience to see if you guys wanted to let me know what you think. But now that you're all busy, okay. So I'm gonna give you a minute, and then you're okay. Ding, 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 ding. ¿Cuál es Sí, bueno, es que le cambié el título. Yo le he llamado Una familia, dos culturas, tercera cultura. Pero aquí le llamaron Una familia, dos culturas. ¿No me dan una evaluación para que yo la vea en público? ¿Para no tener evaluación? Entonces, no, hay un tema que es. Gracias. Que era una broma. No me voy a evaluar yo. Que me voy a rellenar yo, todo fue fabuloso. Uno más pone todo. No, si yo era para evaluaros a vosotros, al público. Ay, Entonces, ya más o menos. Alguien más la lee para mí. Tengo que
más les llamó la atención cuando llegaron a este país? Lo que más les chocó no en el mal sentido, sino les sorprendió. A ver. Por ejemplo, la comida, yo estaba impuesta a ver si que una pizza, hamburguesa venía de un rancho, y luego comer, yo creo que sin comer, yo más veía la comida y a ver, no, lo que me da la pizza y es pizza. Pero después que la probé, dije, no, yo no vuelvo a la pizza. So the thing that most caught my attention when I came to this country was the food. I come from a very small town in Mexico, and I never eaten pizza or things like that. So for a long time, I didn't even know how to taste it. And my kids would be, get a pack of pizza and she'd be fine. And once I tasted it, I never gave it away again. Okay, dale. Cuando mi hijo Alistair nació, acá es una costumbre muy normal bañar a los niños pequeños en la cocina, en el lavatorio donde se corta la carne, donde se pone el pollo, donde se pone toda la felicidad. Y con él teníamos muchas discusiones. Él decía, para mí que se la mete en la cocina. Y yo, ¿cómo se mete en la cocina? El baño está para bañarse, no la cocina. Así como no te bañas en la sala ni en el backyard, te bañas en el baño. Entonces yo digo, ¿qué tontería? Y dice, no, pero la cocina, no, pero el baño. Yo digo, sí, So one thing that will caught my attention here is that babies are made here in the kitchen sink. And if I don't, there is the bathroom, is the bathroom. Yeah. Yeah, you want yourself and your babies in the bathroom, not, so and I'm not speaking for myself, but I'm never did work. It was like a source of arguments. And I have to say, I was very surprised too. Para mí, por ejemplo, una cosa que me sorprendió muchísimo fue vivimos en unos apartamentos que estaban retacados de gente en Boulder, y el domingo tú salías a la calle y no oías una voz humana. Y decía, ¿pero esta gente dónde se mete? ¿Dónde se mete la gente? What the heck? I'm not gonna pero quería. O sea, you would go, I lived in these apartments that were really, were full. And on a Sunday, you step outside and there was not a human voice. You didn't hear anybody. Y yo pensaba, aquí hay una bomba atómica, son los únicos supervivientes que han pasado. Y eso fue lo que más me gustó. I thought we were the only survivors from like an atomic attack or something. It was before for me. ¿Qué más? Y cuando hay una fiesta en casa de alguien, no es todo lo que vamos afuera y todo, y no escucha nada. Yo le decía a mi marido, amor, esos carros, hay que haber alguna fiesta. Y no escucha nada, y cuando uno hace fiesta, vaya como la noticia, yo creo, porque hay mucha música y la música y la gente habla. Sí, digo yo, ¿en dónde será la fiesta para que los niños Por eso one thing that was surprising to me is that you come home and then the whole street is full of cars, and then there's a party somewhere, but you don't know where because there's no noise. What's going on? No, where's the party? Para mí era que la fiesta era de 2 a 4. Y a las 4 del mundo no había nadie. Nothing. For me, it was like the party is 2 to 4. 4 o'clock, everybody's going. I mean, en España no pasa la gente digo, no, okay, I'm going to say it in English. So my family's from Mexico, and I had gone to Mexico for the first time like maybe 4 years ago, and it's such a big culture change, and like I think the biggest thing that I took was how slow life is over there, and like over here it's like very like hustle culture. We're always working, we're always moving, we're always trying to improve ourselves. So what I took away the most is like we need to slow down a little bit, and like I wish it was the same, but it made me like appreciate like how I have more over here versus the time that's over there, but I wish I still had that like calmness.
So I could like just to appreciate like how different my family is on both sides, but also to appreciate how different it is. Um, and like just to apply that word to my best appreciate. Una cosa que me pasó. Voy a interpretarlo en primera persona, pero es ella, ¿eh? Es decir, yo soy mi familia es mexicana y fui a México por primera vez hace 4 años. Y lo que más me llamó la atención fue la vida tranquila, cómo todo va mucho más despacio. Y cómo me di cuenta que aquí todo es rapidito, ¿no? Entonces me doy cuenta que aquí tengo más cosas de lo que tengo allí, pero no tengo esa tranquilidad que me gustaría tenerla. ¿Sí? Ok, es que no, pues me faltaba algo. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Anybody? ¿You wanna say? ¿No? Y ahora tengo otra pregunta. Cuando llegaste a este país, ¿qué fue lo que más te gustó? So when you came to this country, what was the thing that you liked the most? O that you were grateful for, o que estabas agradecido. O agradecido. Agradecido. Bueno, una de las cosas que más me gusta y disfruto de aquí son los paisajes. A pesar también de que el clima es, bueno, eso de las ciudades de México siempre está templado, pero yo disfruto mucho todas las estaciones. Yo estudié pintura y no soy muy buena, pero bueno, yo estudié pintura y todo lo que hacíamos siempre era por libros. En cambio aquí yo lo vivo real, o sea, digo, el frío, el otoño, las hojas. Entonces eso que que digo, qué maravilla poder estar en la mar, pasearme y poder, pues sí, aunque en vivo y a todo color, lo que antes lo veía en libros. Entonces eso me encanta de poder. So when I came here, the first thing that I enjoyed the most was landscapes. Where I come from Mexico City, and I studied fine arts, and I studied painting and drawing from books. But here I have it in first person. It's gorgeous around here, and it's safe to walk around to explore. Otra más, una más. ¿Qué les gusta de acá? Comida después. Yo puedo dar un ejemplo. ¿Puedo dar un ejemplo? Yo, cuando tuvimos una desgracia en mi familia, antes de que nacieran mis hijas, y todos los vecinos, los que conocía y los que no conocía, y eso lo cuento y lloro, pero no voy a ayudar porque no tengo ganas, es que se organizaron y durante 1 mes y medio nos trajeron la comida todos los días. Y venían, nos traían la comida, y si veían que los cuatro estaban subidos en la cocina, lo ponían los demás. Y si veían que yo a lo mejor no me habíamos todavía usado y estaba toda tal, se quedaban conmigo y tomaban un té. Y eso me pareció espectacular, porque yo no hubiera sobrevivido sin eso. So when I came to live here, we had a very bad habit for family. So our entire neighborhood, and I have to say my husband's co-workers, they all got organized, and there was no way to train to bring us a meal every day, and they would bring the meal, and if they saw the kitchen was dirty, they would clean it. And if they saw that I was like on shower still, and it was 3 p.m., and I was like all time, they would sit with me and have a tea. And I have to say that was amazing, because I don't think I would take it. So, different type of solidarity that I was used to. Una solidaridad de la que yo estaba acostumbrada. So, una de las cosas que a mí, cuando llegué a este país, que todavía recuerdo, que me gusta mucho porque yo llegué aquí a la edad de 14 años. Entonces empecé la high school, la secundaria, ¿no? Y me recuerdo mucho, y todavía fue lo primerito que le dije ahorita a Manuela. Digo, una de las cosas que me gusta mucho fue probar las chocolate chip. Porque allá sí, porque en Monterrey, yo soy de Monterrey, de México, de la parte norte, nunca las había probado. Pero a esa edad, cuando entré en la preparatoria, pues para mí fue un shock cultural
especialmente con la escuela, ¿no? La escuela muy diferente, entonces me gustó la escuela, pero lo que más recuerdo son las chocolate cookies. Yeah. So when I came to this country at the age of 14 as a newcomer, one of the things that I always remember is that I love the chocolate chip cookies. I never ate them before in my home town back in Mexico. So that's the first thing I told my mom, that chocolate chip cookies. That's the thing that and it was, yeah, and also there were a lot of things because at the age of 14, right, school was very different here than in Mexico, especially like over there, when it was cold, we didn't have any heater or anything. Here, everything was beautiful for me, like carpet, all the opportunities, all the, yeah, the environment was so different, but chip cookie was the best thing. Que una persona se la gana por el estómago, no por el corazón. You win a person by the stomach, not the heart. So I just want to finish this talk a little bit, just as a reminder that really what doesn't make you makes you stronger, spend only if you heal whatever it was that was trying to heal you. And so coming to this country or living in a different country may come from a source of trauma and pain, but you're here. And you know more than you didn't know them. And so you can pass along that resilience to your children and talk to them about it. Solamente quería despedirme diciéndoles que de verdad, realmente es lo que me dice que lo que no te mata te hace más fuerte, pero solo que más fuerte si aprendes a sanar lo que te estaba intentando matar. Y que quizás muchos de nosotros hemos venido a este país debido a situaciones desafortunadas, difíciles, hirientes y traumáticas, pero aquí estamos y floreciendo, y esa resiliencia que hemos desarrollado la podemos traspasar a nuestros hijos, especialmente contándoles nuestra historia. Y con esto, muchas gracias por venir. Y esto me Otro aplauso para la recuerden que en esta noche nos toca como que la mamá la ley que nos salió la primera parte de thank you to Levy who served as our interpreter and presenter for the night. It was challenging to go between both languages, so you did an excellent job, and we were lucky that comfortable that there were enough bilingual people that they were not going to let me off the hook. And to our mom too, that helped us tonight. Thank you so much. Our reminder, un recordatorio que nuestra próxima sesión es este 31 de enero y el tema va a ser Círculo de Prosperidad, Circle of Money, de dinero. Entonces, muy importante tema, vamos a aprender de nuestras finanzas y cómo alcanzar nuestras metas con el dinero. So our next session is on January 31st. El presentador Ricardo Cabrera. ¡Ay, fabuloso! So our next session is going to be on the 31st, and it'll be on Circle of Prosperity, how to reach your financial goals, all that. So de nuevo, dinner will be served from 5:15 to 6, las cenas de 5:15 a 6 para que tengan un poquito más tiempo. Esta noche ojalá todos estén con la interpretación, así que hopefully that night won't have any issues with interpretation, but like again, we're lucky to have Leti this night. Pero no va a haber problemas. Es que estamos empezando de nuevo año, so we were just starting a year again and we won't have an interpretation issue this time because we'll verify everything. Things happen. Yeah, things happen, so yeah. We made it work. Thank you, Leti. You're welcome. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Thank you everyone for joining us tonight. And we're lucky to have a small circle because it was a very, very powerful topic. And I thank you. I love this topic. So, Thank you. Me too. yeah, qué suerte que tengamos un grupo más íntimo esta noche porque pudimos como platicar un poquito más y conectarnos un poquito más. So, muchas gracias y que pasen buenas noches. Thank you.